Ay, sí, se está grabando. Ya, ya. Ven, ¿cierto? Ya. Como les decía la semana pasada, estuvimos trabajando en esta guía de ejercicio, alcanzamos a revisar varios de ellos, en donde yo les decía que básicamente la primera etapa de esta materia es más que nada comprensión lectora, extraer información de tablas de frecuencia, extraer información de gráficos, en donde ustedes van a tener que hacer un leve análisis de esa información, ¿ya? En la guía de ejercicio borré algunos porque estaban repetidos. No sé si se fijaron, miraron la guía, pero había unos ejercicios que estaban repetidos, por lo tanto los tuve que borrar, ¿ya? Quedamos en el ejercicio antes de la ruleta. Aquí quedamos, ¿cierto? Nos vamos a saltar ese ejercicio para poder ver los que nos quedan con respecto a tablas y de frecuencia y gráficos. Dice, lea la siguiente información y responda a las preguntas. Desayuno. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, dio a conocer un estudio sobre la situación alimentaria y nutricional en el trabajo en Chile. Para realizar el estudio se aplicó una encuesta a 900. Se pegó esta cuestión. Ahí sí. Se aplicó una encuesta a 995 trabajadores. Después de realizar la encuesta, se registró que 199 trabajadores afirmó tomar desayuno. 19. Para asegurar una información confiable, ¿quiénes deberían haber sido las personas encuestadas? Si queremos que este estudio sea confiable, ¿debieron ser los trabajadores de la zona centro del país y de la industria alimentaria? ¿Debieron ser los trabajadores de diferentes regiones y sectores productivos del país? ¿Los trabajadores de la zona norte del país y el área nutricional? ¿Los trabajadores de la zona sur y el sector agrícola? ¿Dónde creen ustedes que debieron haber aplicado esta encuesta para que fuera confiable? La B. La alternativa B. Muy bien. ¿Por qué no podían ser la otra? Porque, acuérdense, el estudio era de las personas de la situación alimentaria y nutricional en Chile. Por lo tanto, la zona centro no es todo Chile, tampoco la zona norte y menos la zona sur. Por lo tanto, el estudio para que fuera confiable debía ser en diferentes regiones del país. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a esa? ¿Ninguna? No, ninguna, profe.
Ya, sigamos entonces. 20. En Chile hay aproximadamente 4,5 millones de trabajadores con contrato. Si se mantiene la proporción de la encuesta, ¿cuántos de ellos se espera que no desayunen? Es decir, en este tipo de ejercicio lo pueden resolver con una tabla de proporción. Las tablas de proporción les permite a ustedes ordenar la información y determinar los valores que les faltan. ¿Ya? La tabla de proporciones es una tabla de que comúnmente la gente le dice la regla de 3 simple. Las personas encuestadas y los que toman desayuno. ¿Ya? Dice que encuestaron inicialmente a 995 personas y solo 199 tomaban desayuno. La pregunta es, si encuestaran a los 4,5 millones de trabajadores que tienen contrato, la pregunta es, ¿cuántos de ellos toman desayuno? ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Se realiza una multiplicación. Pero quiero que tengan en consideración esto, miren. El 995 va cruzado con el X. Esto se resuelve multiplicando, pero como el 995 está cruzado con la X, el 995 no va a multiplicar, sino que va a dividir. Es decir, los 4,5 millones yo los multiplico por 199 y eso lo divido por 995. ¿Ya? ¿Cuánto le daría eso? Si no quieren hablar, pueden dejar su respuesta en el chat. También lo reviso de vez en cuando, porque les diré que en la otra clase me hablaron 2 personas. ¿900.000 personas? 900,000 cerrado. O 900 Sí, y cifra. no cerrado. ¿A alguien más le dio lo mismo? ¿900 cerrado, profesor? Listo. Eso sería entonces. Podríamos decir entonces que se espera que 900,000 personas de los 4,5 millones tomen desayuno. Igual era poco, casi un 20% de las personas toma desayuno. Los profes no, esos todos toman desayuno. Si son 20 profesores, 25 toman desayuno porque hay algunos que toman por 2. Así de pelado ando hoy día. ¿Ya? Dice, en el estudio de la OIT, creo que era la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿cuál es la población? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos el otro día o no? Hablábamos de población
y hablábamos de muestra. Y decíamos que la población era todo y la muestra era una parte de la población. Por lo tanto, ¿cuál sería la población en el estudio? Los La trabajadores alternativa del A. país, Los los trabajadores del país. trabajadores encuestados, los trabajadores del sur del país, los trabajadores de la industria alimentaria. La letra C. Los trabajadores Letra A. del sur del país, dice el compañero. Ay, aquí Los me faltó trabajadores del una letra. país. Los trabajadores del país. La... Pero abajo dice, profe, esa, la letra D. Esa le iba a decir yo, profe, porque no tenía la letra D nomás. Esa es. Ya. Los trabajadores de la industria alimentaria. Pero acuérdese, en el estudio de la Organización Internacional de los Trabajadores, ¿cuál es la población? ¿A quién entrevistó? Entrevistó, Ah, los trabajadores encuestados, pues, yo creo, ¿cierto? No, del país. Los trabajadores de Chile. Eso es lo que parece. ese sería el estudio. Los trabajadores del país. No podía ser los trabajadores del sur del país. No, porque dice que entrevistaron a personas de Chile. Los trabajadores de la industria alimentaria. Tampoco podría ser porque no especificaba que eran de la industria alimentaria. Los trabajadores encuestados era una parte solamente de los trabajadores. Por eso debía ser los trabajadores del país. ¿Ya? Siguiente. Lea la siguiente información y responda las preguntas. El índice V es la medida de la intensidad de la radiación ultravioleta proveniente del Sol sobre la superficie terrestre. La exposición a la radiación afecta de mayor a menor medida a personas según su tipo de piel. Y aquí hay un intervalo, ¿cierto? Estas tablas de frecuencia muestran un intervalo y la frecuencia. El intervalo me habla que el índice V de 0 a 2 para las personas que tienen la piel clara pueden estar expuestas al sol como máximo 80 minutos, mientras las personas que tienen la piel oscura pueden estar expuestas 110 minutos. Y así va. Hay una diferencia entre las personas de piel clara y las personas de piel oscura con respecto a la tolerancia de los rayos UV. Dice, considerando los datos, si se registra un índice V igual a 4, un índice V igual a 4, ¿cuántos minutos como máximo puede estar una persona expuesta de forma segura al sol, una persona de piel oscura? 80. Una persona de piel oscura. Es decir, 60 minutos. el 4 estaría entre el 3 y el 5. Por lo tanto, sería esa. Es decir, Ah, como claro, claro, máximo 80, podría estar expuesta claro. de forma segura 60 minutos. ¿Ya? Ahí está. ¿Por qué esa? Porque me especifican que era de piel oscura y me especifican que era 4, pues y el 4 está ahí, entre el 3 y el 5. Ah, claro, claro, claro. ¿Ya? ¿Dudas, consultas en esa? Era solamente lectura ahí, po. No. Sí, Buscar profe. la información que es clave dentro del desarrollo.
Siguiente. Se pegó el computador, no puedo. No quiero avanzar. Ahí sí. 23. ¿Qué índice de radiación debe haber para que una persona de piel clara ahora, no quiero escribir, Puede estar expuesta al sol por 20 minutos como máximo. y ahí sí, ahí tu madre. Puede estar expuesta al sol por 20 minutos como máximo. Es decir, la de piel clara, que pueda estar como máximo 20 minutos al sol. ¿Sería esa o no? Pero me piden cuál sería el índice de radiación. Y el índice de radiación debería ser de 8 a 10 UV. Es decir, sería la alternativa D. ¿Lo logran visualizar eso o no? Solo tienen que extraer la información que está aquí. Que sea de piel clara y que Ah, como estamos en máximo filosofía. O- sean Ah, no. 20 minutos. ¿Ah? Inglés de matemática. Sí, pues toma matemáticas. Ah, sí. Tenía el micrófono prendido, profe, ¿verdad? Ah, ya. No se preocupen. Que el otro día cuando terminó la clase me preguntaron en qué ramo estábamos. Perdón, profe, póngale nomás, póngale. Ya. Épico. 24. ¿Qué se concluye respecto a la exposición al sol de acuerdo a los datos? Las personas de piel clara pueden estar el mismo tiempo expuestas al sol de forma segura que las de piel oscura. ¿Será verdad eso o no? No, negativo. No, Negativo. No. Las personas de piel clara pueden exponerse 20 minutos más al sol que las personas de piel oscura. tampoco, Negativo. no. Negativo. Las personas de piel oscura pueden estar más tiempo expuestas al sol de forma segura que las de piel clara. Positivo. Positivo. Pero, Las personas de piel oscura pueden exponerse 30 minutos más al sol que las personas de piel clara. Positivo. falso. Positivo. Vamos a ver, porque dice 30 minutos, pues. Ya, de 80 a 110, claro, tenemos 30, pero de 40 a 60 tenemos 20, de 25 a 35 tenemos 10, de 20 a 30 tenemos 10, de 15 a 25 son 10 nomás. Es decir, hay 30 minutos, pero no en todos los rayos UV. Por lo tanto, no sirve para todas, sirve para una nomás. Y si no sirve para todas, no sirve. Por eso es que la respuesta correcta aquí sería la alternativa C. Dice, una persona de piel clara lleva 50 minutos tomando el sol en un momento con índice V igual a 1. ¿Cuántos minutos más como máximo puede seguir tomando el sol de forma segura? Ya. Entonces, con V igual a 1, es decir, estaría aquí, ¿cierto? En esa categoría. Y dice que lleva 50 minutos y el máximo es 80. ¿Cuánto le queda? 30. 30. Y ahí podríamos escribir que podría seguir 30 minutos como máximo.
tomando sol. Y ahí podría ser una respuesta considerable. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? No, Sigamos No, profe. entonces. Sigámonos. Lea la información y responda las preguntas. Dice, una familia que vive en Rancagua realizará 3 viajes en el año y quiere decidir qué lugares visitar. Para esto escribe los posibles lugares a visitar en papeles de igual tamaño. Los ponen en una bolsa y sacan un papel al azar que indicará el destino del primer viaje. Luego, sin reponerlo, sacan el segundo papel al azar que indicará el destino del segundo viaje. Final, hacen lo mismo para decidir el tercer viaje. Los posibles lugares a visitar son Arica, La Serena, Chiloé, Punta Arenas, Chillán. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer viaje sea a Chillán? Escriba su respuesta. Las 27. ¿Cuál es la probabilidad que el primer viaje sea Arica y el segundo sea Punta Arenas? 28. ¿Cuántas formas diferentes de viajar tiene la familia en el año? Ya. Aquí nos vamos a detener porque no hemos visto esa materia. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver ahora como materia probabilidad. ¿Ya? La probabilidad se determina utilizando la regla de Laplace. ¿Ya? En donde se pegó, se está pegando el compu. En donde Laplace señala que para calcular la probabilidad de cualquier evento, la forma más fácil de hacerlo es a través de lo siguiente. Casos favorables dividido casos posibles. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los casos favorables? ¿Qué son los casos posibles? Se los digo a continuación. Los casos favorables son los casos, voy a escribir aquí, CF se refiere a casos favorables. Y esos casos favorables son los casos de la pregunta. Y los casos posibles, aquí, casos posibles, es el total de opciones o total de casos. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tengo que hacer yo es una división. Ahora, la forma de representar la probabilidad es de 3 maneras. Es como fracción, uy, no me deja escribir esto. Decimal o como porcentaje.
De esas tres formas puede ser escrita o puede ser representada la probabilidad. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a trabajar en base a algunos ejercicios antes de revisar los que dejamos pendientes en la guía. Ejemplos. 1. Un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un? Dos puntos. A. Un 4. Por ejemplo, esa. Partamos con algo sencillo. Dice, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 4? La pregunta es, los casos, la probabilidad de obtener un 4. La pregunta es, casos favorables. La pregunta, ¿cuántos casos de número 4 tiene el dado? ¿Cuántos 4 tiene el dado? ¿Cuáles son Uno. los números que tiene el dado? El Uno. dado Es tiene del el 1 al 1. 6. Por ende, tiene una pura oportunidad de que le salga el 4. Muy bien. La apuesta, lo caché al tiro. Andado metido ahí en la apuesta de los dados. Ya. Como dijo el compañero, el dado tiene un solo 4, por lo tanto tiene una sola opción que le salga un 4. Esos son los casos posibles, los de la pregunta. Me están preguntando por el 4, yo me hago la pregunta, ¿cuántos 4 tiene el dado? Uno solo. Y ahora los casos posibles. Esos son los que van abajo. ¿Cuántos casos posibles tiene el dado? ¿Cuántas opciones tiene el dado? 6. 6. 6. Es decir, la probabilidad de que me salga un 4 al lanzar un dado es 1 de 6. La primera respuesta de la probabilidad es una fracción. Ahora, ¿cómo paso de una fracción a un decimal? Resolviendo la división. ¿Por qué? Porque las fracciones son divisiones. ¿Cuánto es 1 dividido 6? ¿Cuánto les da? 6. 1 dividido 6. 6. ¿Cuánto? 6. Imposible. ¿Qué es 0,6. 6 dividido 1? Ah, 0, ¿alguien lo dijo? 6. No, no, no es 0,6. 0,1. 1. 0,1. ¿Tienen calculadora ahí o no? ¿Cuánto es 7. 1 dividido 6? 1, 7. es 0,1. 0.16666. 6, 6. Ya dejémoslo hasta ahí nomás. Con 3 decimales. Con eso es suficiente. ¿Y cómo paso de decimal a fracción? Simplemente ese decimal, que es 0,166, lo multiplico por 100. Y al multiplicar, la respuesta va a quedar como porcentaje, y eso sería 16,6%. ¿Ya?
Esa sería entonces la probabilidad de obtener un 4 al lanzar un dado. ¿Entendieron? Sigamos con el mismo ejemplo. Y si ahora les digo obtener un número impar. Si lanzamos un dado una vez, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número impar? 3. 3. Impar. 3, ¿cierto? Los casos posibles son 3. ¿Y los casos favorables? 3. No. Los casos 6. posibles. 6. 6. Acuérdense, aquí arriba está. Casos posibles es el total de opciones o el total de casos. El dado tiene 6 opciones. Ese es el espacio muestral del dado. 6. ¿Ya? Total de casos, total de opciones. También es conocido como el espacio muestral. ¿Ya? Por lo tanto, ahí estaría listo en fracciones, pero lo que ocurre es que en las fracciones hay que tratar de expresarla en la forma más simple posible. Y para eso tienen que dividir arriba y abajo por el mismo número. En este caso, vamos a simplificar por 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 3? Una vez. Y el 3 en el 6 cabe 2 veces. Por lo tanto, ahí está expresada como fracción. 1/2. ¿Ya? Y para pasarlo a decimal era... Se pegó otra vez este computador. Esperen un poquito. Ahí sí. Y el 1 lo divido en 2. ¿Cuánto es 1 dividido 2? ¿Cuánto es 1/2 en decimal? Un 0,5. Muy bien, 0,5. Y ese 0,5, si lo traspaso a porcentaje, había que multiplicarlo por 100. Y me daría, si es la mitad de las opciones, en porcentaje, ¿cuánto debería ser? 50%. 50%. ¿Ya? Es decir, si yo lanzo un dado que me salga un número impar, equivale al 50% de las opciones. ¿Ya? ¿Van entendiendo cómo es la probabilidad? Esto es lo más sencillo que podemos ver. Y si les digo, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un sello? Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un sello? ¿Cuánto sería? 1.
¿Uno de cuánto? 1 de 6. 1 de 6. Ahora, el dado tiene sellos. No, Cero posibilidad. No, no tiene sellos, tiene número. 0 de Número. 6. Es decir, 0. Y cuando la probabilidad es 0, decimos que la probabilidad es nula. ¿Ya? Ahí estaríamos entonces. Si da 0, significa que la probabilidad es nula. ¿Ya? ¿Comprenden lo de la probabilidad? Ah. 3 ejemplos. ¿La comprenden o no? yo quedé metido con esa profe. ¿O la del sello? Sí. Es que yo me refería al sello de las monedas y de las caras, pues. No es que las monedas tienen cara o sello, Ah, ya. pero estábamos hablando del dado, pues, Ajá. Sí, no de la moneda. sí. Entonces, el dado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Tiene números. No tiene sello. Sí. ¿Ya? Ahora, volvamos a revisar algunos ejercicios que están más arriba. Ya. Por ejemplo, el de la ruleta. Pregunta número 15. Dice, ruleta. Un juego consiste en hacer girar una ruleta circular para obtener al azar 1, 2, 3 o 4 puntos. En la ruleta, cada sector del círculo, perdón, tiene la misma área. ¿Cuál es el espacio muestral de lanzar una vez la ruleta? Escriba su respuesta a continuación. ¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral se identifica por todas las opciones que tiene la ruleta. ¿Cuáles son los puntos que podría sacar la ruleta? 1, 4. 2, 2, 3, 4. 3 y 4. Ese sería el espacio muestral entonces de la ruleta. Las opciones que tiene la ruleta. A eso se refería con el espacio muestral. Era como adelante cuando hablábamos del dado. ¿Cuál era el espacio muestral del dado? 6. ¿Cuáles eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El espacio muestral de una moneda, ¿cuáles serían? Para sello. 2. Cara, sello. ¿Ya? ¿Y el espacio muestral de un partido? ¿Cuál sería el espacio muestral de un partido de fútbol, por ejemplo? ¿90? Minutos. No, pues el espacio muestral sería las opciones que tiene Ya un como partido. Ganar, perder o empatar. Tiene 3 opciones. Y en punto sería 0, 1 y 3. El espacio muestral es las opciones que tiene en total. ¿Ya? Después dice, la 16. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar la ruleta una vez se obtengan 3 puntos? Esa ruleta que está ahí, si yo la hago girar, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 puntos? La probabilidad de obtener 3 puntos.
Ahora, ¿me sirve tener la respuesta en fracción? ¿Me sirve tener la respuesta en decimal? ¿O me sirve tener la respuesta en porcentaje? ¿Qué tendría que mirar yo para saber qué hacer? Repito la pregunta por si no me entendí. Tenerla en porcentaje. ¿Por qué Javier Tapia? No sé si se llama Javier Tapia, pero aquí su nombre parece Javier Tapia. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué tendría que yo dejarla en porcentaje? ahí la ¿Cómo verdad que no sé, aparecen profe. las alternativas? Son 1, 2, 3, 4. ¿Y en qué están Pero opciones están en expresadas? porcentaje. Están expresadas en un porcentaje. Por lo tanto, la Ajá. respuesta que yo busco es un porcentaje. Ahora, volvamos a la pregunta. Un 3. ¿Cuántos 3 tiene la ruleta? 1, 1, 1. ¿Cuántos números hay en total? 4. 4, 4. 1 de 4, es decir, 1 dividido 4. ¿Cuánto me da eso? ¿Están con calculadora o no por ahí? ¿Cuánto es 1 dividido 4? 0,25. 0,25. Muy bien, Paulina. O sea, sería la respuesta A. Y ese 0,25 había que pasarlo a porcentaje. 0,25%. Es decir, 0,25%. 25 por Y eso me daría 25. 25%. 5%. ¿Ya? Sí. Ahora, quiero que entiendan que lo que nosotros vamos a necesitar va a depender de la alternativa. Si yo me fijo que la alternativa está en fracción, busco la fracción. Si están en decimal, busco el decimal. Y si están en porcentaje, busco el porcentaje. Por eso yo les presenté la probabilidad como 3 formas distintas de representar. Fracción, decimal, porcentaje. Porque va a depender de la alternativa la respuesta que yo voy a dar. En el caso del ejercicio 16, todas las alternativas eran porcentaje. En el caso de la 17, ¿cómo son las alternativas? Porcentaje. Probabilidad. Decimal. En Decimal. decimal. Entonces tengo que llegar hasta la parte decimal. Ahora, el ejercicio 17 dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar la ruleta una vez se obtengan más de 2 puntos? Es decir, de las opciones que están aquí arriba de la ruleta, ¿cuáles son las que tienen más de 2 puntos? ¿Cuál es sería el 4. Sería el 3 4. y el 4. ¿Cuántas opciones son? 2, Es decir, 2 opciones de un total de 4. 4, ¿cierto? Y aquí ustedes me decían 3 y 4. Ya. Entonces, 2 dividido 4, ¿cuánto es? 12,5 millones. 0,12.
Cinco. 5. Por lo tanto, aquí sería la respuesta correcta, la alternativa B. Muy bien. ¿Comprendieron esa? ¿Por qué 3 y 4? Porque aquí dice específicamente que tienen que ser más Ay, de mire, 2 Jimmy, para acá, puntos. mira para acá. Ven. Y en la ruleta, Yo vi a una que andaba bailando en el balcón. Sí. andaba bailando en el balcón. Yo que estuvieron por ahí, después lo borraron, no lo alcancé a ver. Ah, bueno, el baile parece. Sí, lo vi. Ya. Aquí, en la ruleta, les pide que específicamente tenga más de 2 puntos. Y las que tenían más de 2 puntos son los que sacan 3 o los que sacan 4. Por eso eran 2 opciones de un total de 4 opciones. Y por eso la mitad de las opciones es 0,5. 18. ¿Cómo está la respuesta ahora? ¿Cómo está expresada la respuesta ahora? Valentina, Yariela, En fracción. Genoveva, Juan, Jennifer. La Jennifer respondió. ¿En qué estaban Jennifer? Perdón. En fracción. En fracción. Por lo tanto, nuestra respuesta tiene que estar escrita en fracción. Y dice, si se lanza 2 veces la ruleta, ¿cuál es la probabilidad de que en el primer lanzamiento se obtengan menos de 3 puntos y en el segundo lanzamiento se obtenga 1 punto? Dice, si se lanza 2 veces la ruleta, ¿cuál es la probabilidad de que en el primer lanzamiento se obtengan menos de 3 puntos y en el segundo lanzamiento se obtenga 1 punto? Para poder resolver este ejercicio, necesitan entender ustedes que el I en matemática significa multiplicación en los ejercicios de probabilidad. Por lo tanto, vamos a calcular el primer lanzamiento y lo vamos a multiplicar por el segundo lanzamiento. En el primer lanzamiento dice que se obtengan menos de 3 puntos. Significa que eran 2 de 4. Y en el segundo lanzamiento se obtenga 1 punto. Es decir, hay una sola opción de un total de 4 en las que puede obtener 1 punto. Por lo tanto, aquí sería 2 por 1 son 2 y 4 por 4 son 16. Ahora, yo me fijo que el 2 y 16 no está dentro de las alternativas. ¿Qué es lo que me faltó hacer? Simplificar. Expresar en la forma reducida. Por lo tanto, voy a dividir por 2 arriba y abajo. Porque puedo simplificar por 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? Una. 1. ¿Y el 2 en el 16? 8. 8. Dos. Es decir, la forma simplificada es 1/8. ¿Ya? Aquí
aparece un principio que se llama principio multiplicativo. Siempre que ustedes identifiquen un i en los de probabilidad, tienen que multiplicar las opciones. ¿Ya? ¿Cuántas opciones tengo en la primera multiplicada por cuántas opciones tengo en la segunda? ¿Ya? Hasta aquí. ¿Tienen dudas? No, profe. La probabilidad igual es compleja, pero estamos tratando de que sea lo más simple posible para ustedes. De todas maneras, la próxima clase igual vamos a reforzar probabilidades. Ya, vamos a ver si logramos resolver alguno de estos ejercicios. Dice, una familia que vive en Rancagua realizará 3 viajes en el año y quiere decidir qué lugares visitar. Para eso, escriben los posibles lugares a visitar en el papel de igual tamaño. La ponen en una bolsa y sacan el papel al azar que indicará el destino del viaje. Luego, sin reponerlo, sacan el segundo papel al azar que indicará el destino del segundo viaje. Finalmente, hacen lo mismo para decidir el tercer viaje. Los posibles lugares a visitar son Arica, La Serena, Chiloé, Punta Arenas y Chillán. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el primer viaje sea Chillán? Para que el primer viaje sea Chillán, tendríamos que calcular cuál es la probabilidad de que salga Chillán en el primer viaje, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuántos papeles dicen Chillán? 1. 1. 1. ¿Y cuántos papeles hay en total? 5. Listo. Ahí está la respuesta. Puede ser 1 partido en 5, 0,2, si lo paso a decimal, o puede ser 20%. Y ahí estarían las 3 opciones. ¿Ya? ¿Se fijan? Este no lo hicimos delante porque no sabíamos la materia. Ahora sí pudimos responderlo. ¿Cuál es la probabilidad que el primer viaje sea a Arica y el segundo sea a Punta Arenas? El primer viaje a Arica. Arica tiene una opción de 5, multiplicado por el segundo viaje que sea Punta Arena. Punta Arena, un solo papel dice Punta Arena, pero era sin reposición. Es decir, en el segundo intento no van a haber 5 papeles, pues, van a haber 4. 4. Y aquí sería una por una, y 5 por 4 son 20. ¿Cuánto es 1 dividido 20? ¿Cuánto es 1 dividido 20? 0,5 5. 0,5. 0,5 o 0,05. 0,0. 0,5. Ya, po. Y eso si lo paso a porcentaje equivaldría a multiplicarlo por 100, por lo tanto me daría 5%. Vale, que se pegó. Es decir, que el primer viaje sea
a Arica y el segundo a Punta Arenas, es equivalente a un 5%. ¿Ya? Dejamos este último para la... Bueno, ¿de cuántas formas diferentes de viajar tiene la familia? Resolvamos al tiro mejor, sí. No importa que nos pase un poquito. El primer viaje, el segundo viaje y el tercer viaje. Parece una E en vez de un 3. Ya. ¿Cuántos papeles hay para el primer viaje? 5. 5, Para el segundo 4, y para el tercero. 3. Y esos valores se multiplican. ¿Y ahora sale tu 5 mamá? por 4, 20, 20. 20 por 3, 60. 60. Es decir, podrían combinar de 60 formas distintas esos viajes. Imagínense. 60 formas distintas. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? no, profe. Ya. Estaríamos entonces con esta guía. Voy a hablar con Don Alcide a ver si se las puede enviar. Pero yo no se las voy a enviar hoy día porque las tengo que acomodar ahí, guardar, traspasar a PDF para que se las pueda enviar a Don Alcide. ¿Ya? Mañana no hay clase, ¿cierto? Profe. No, po. ¿Cómo? ¿Cómo? Mañana no hay clase, ¿cierto? No, por lo menos yo no creo porque mañana es feriado. Ah, Así que eso sería todo por hoy día. Nos vemos la próxima semana. Así que a descansar ahora. Que estén Nos bien. vemos, chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.